No es la primera vez que vemos en el cine de superhéroes el tipo de conflicto ético en donde los protagonistas tienen que decidir entre una y otra desgracia. Ahí tienen a los Vengadores versus Thanos, justamente el Spider-Man de Tom Holland versus el Doctor Strange. Podríamos incluir el dilema que tiene Batman dejando vivir al Joker, Barry Allen teniendo la posibilidad de salvar a su madre, etc. De vez en cuando se explora los límites del heroísmo, de la moral y la ética mediante la típica situación en donde se da el cuestionamiento de si dejar morir a unos cuantos para salvar a otros o viceversa es lo correcto, tal como pasa en Spider-Man Across the Spider-Verse. En este video hablaremos de la rivalidad de ideales entre Miles Morales y Miguel O'Hara desde una perspectiva un poquito más filosófica, y aunque vamos a tratar de resolver quién de los dos tiene la razón, lo más probable es que no encontremos una respuesta clara y salgan más confundidos. Así que el que avisa no traiciona. Es una de las frases más icónicas y representativas del mundo superheroico y resume perfectamente la idea y las intenciones del héroe clásico. ¿Y qué es un héroe clásico? Pues es un personaje arquetípico en la literatura, la mitología, el cine y la cultura en general que encarna una serie de cualidades y características fundamentales y que se destaca por sus acciones heroicas y su papel en la lucha contra el mal o la adversidad. Las características típicas de un héroe clásico incluyen la nobleza, valentía, determinación, ética, habilidades especiales, poderes o dones, tener un villano, antagonista o una adversidad y generalmente un viaje de transformación personal al cual típicamente se le conoce como viaje del héroe. Spider-Man, tal como se le conoce en la cultura popular, reúne todas esas características y logra, aún en un momento en donde los héroes son desmitificados, mantener vigente prácticamente el mismo lineamiento moral de siempre. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, una frase que apareció en el número 15 de Amazing Fantasy de 1962 y que recién fue popularizada por la saga de Raimi, declara que si existen dones sobresalientes en nosotros, eso nos otorga la capacidad de moldear el curso de los acontecimientos y por lo tanto nos impone una carga ética. En palabras más simples, lo que dijo Tom Holland en Civil War. Cuando alguien tiene los talentos que yo tengo, pero otros no, y luego pasa algo malo, es por culpa de uno. Este dicho le recuerda al héroe que su cruzada es un sacrificio, uno que hace porque sabe que otro no podrá hacerlo. Y Miles Morales, a pesar de no ser Peter Parker, sigue representando esos valores, aún siendo solo un niño. Miles considera que hay que salvar a todos y no puede concebir la idea de que un héroe pueda ser juez, jurado y verdugo. Condenar a una minoría para salvar a una mayoría le parece descabellado, a pesar de que sabe que hay leyes multiversales que le sobrepasan ampliamente. Aún así no quiere ser cómplice de un crimen justificado y está dispuesto a agotar todas las opciones e ir hasta las últimas consecuencias para salvar a todos, o por lo menos intentarlo, y es lo que el personaje en esencia significa. Ya sabes, es lo que hacemos. Pero no nos hagamos los pelotudos, que sabemos también que su convicción está condicionada por el hecho de que una de las víctimas será su padre. Y bueno, ni aunque el mundo se vaya al carajo vas a querer que tu papá se muera. No por eso dejaremos de reconocer que Spider-Man siempre tratará de salvar primero a quien sea. Y en el multiverso muchos aún pueden morir para, entre comillas, salvar el canon. Y si el personaje ve una posibilidad de hacer las cosas de forma diferente, lo hará. Thanos tenía razón, una frase que la gente empezó a decir en redes sociales y terminó volviéndose canon de golpe dentro del mismo UCM. Esto es porque entendieron la finalidad de los actos del Titán. Eso por supuesto no significa que si hay personas allá afuera que tienen la posibilidad de hacer lo mismo que Thanos lo harán. ¿O sí? Para él, la destrucción total de la vida es algo más catastrófico que la pérdida de la mitad de los habitantes del universo, y la sobreexplotación de sus recursos limitados terminará eventualmente concluyendo en esa desgracia. Thanos se considera a sí mismo como un mesías, un salvador, uno que está dispuesto a sacrificar aquello que más ama con tal de ser el héroe que la existencia necesita. Héroe porque no hay otra forma de describir su convicción. Él vivió una tragedia y a partir de ahí empieza su viaje heroico, sabiendo que sus métodos, a pesar de ser desalmados, tienen una finalidad salvadora. Exactamente como pasa con Miguel O'Hara. Su premisa es simple: él es el héroe, él tiene el poder y por ende la responsabilidad de salvar incontables universos y con ellos innumerables vidas. Para él la vida de unos cuantos tíos y capitanes es un precio justo que pagar con tal de no destruir la existencia. A pesar de ser también un Spider-Man, sus traumas, sus desgracias y posteriormente su conocimiento de las cosas a nivel macro hicieron que su interpretación de la icónica frase arácnida sea algo más impersonal. Ya no puede pensar en lo correcto para lo individual, lo colectivo es
es más importante. Hay vidas y vidas, y si el canon y por ende la existencia depende de la muerte de unos pocos, él se asegurará de que así suceda. Miguel ejerce el poder que tiene para hacer cumplir lo que se tiene que cumplir, pues entiende que si no, el costo será altísimo. Sin embargo, esta cruzada no es algo que él disfrute. A lo largo de la historia podemos ver a un hombre torturado, triste y casi vacío. Y esto no solamente es porque condenó a muerte a una familia y todo su universo porque usurpó el lugar de otro Miguel, que ya de por sí es una razón para quedarse así, sino también porque el sacrificio que hace no lo hace por gusto, ni por malo, ni por bueno, lo hace porque es necesario. Y eso por supuesto le genera incomodidad, más o menos como cuando vas a ese laburo que no te gusta pero tenés que meterle duro a tu desempeño si quieres comer y pagar las deudas. Eso es lo que pasa con él. No es feliz haciendo cumplir el canon sabiendo que hay mucho sufrimiento detrás y probablemente le frustra saber que esa sea la única opción. De nuevo, algo como Thanos, que se le ve serio, implacable, trágico y recurre a la violencia solo si ve que algunos son una amenaza a su objetivo. Él no necesariamente quiere ser así, pero debe serlo porque no encuentra otra forma de solucionar el dilema. Es la forma de ver el heroísmo que tienen algunos antihéroes, antagonistas o los mismos villanos, pues al final también hacen un sacrificio y un viaje, solamente algo que ellos pueden entender. ¡Tú no sabes eso! Yo soy el único que lo sabe. Es solo un niño que no tiene idea de lo que hace. Podríamos simplificar la posición de cada personaje y solo decir que Miles actúa desde el corazón y que Miguel es algo más pragmático, pero esta diferencia de ideales tiene una raíz filosófica y ha sido objeto de debate durante cientos de años. En el campo de la ética existen dos teorías que se oponen entre sí a la hora de establecer qué es aquello que se puede considerar correcto: la deontología y el consecuencialismo. La deontología es una rama de la ética que se centra en el estudio de los deberes y obligaciones morales. Su mayor exponente fue Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII que decía que existen ciertas reglas morales objetivas que deben de ser seguidas, independientemente de las consecuencias o resultados en uno mismo. A esto le dio el nombre de imperativo categórico, un concepto con el cual buscaba enfatizar la importancia de actuar por deber y buena voluntad, en lugar de hacerlo por intereses personales o ganancias. También quería establecer límites morales al prohibir acciones universalmente inaceptables, como el asesinato, el robo o el mal en general. Imagínate que vas caminando por un callejón oscuro. Frente a vos también camina una mujer sola. En eso llega una moto junto a ella y a punta de pistola trata de robarle la cartera. Ya que no hay nadie alrededor excepto vos, tu obligación moral es impedir dicha injusticia y proteger a la víctima, incluso si eso implica cierto riesgo a tu persona. Según esta idea, tu intervención debe de ser la más sana, adecuada y la menos agresiva posible, para que tus actos no se igualen al del malviviente, ya que tu intención es la justicia, no el castigo. ¿Te suena familiar? ¿Sí? Pues es algo como lo que Superman y Spider-Man hacen en sus historias. La decisión de Miles al final de la película no nos extraña porque estamos acostumbrados a ver que un héroe se comporte así, y por dicha costumbre, sin pensarlo demasiado, apoyamos al protagonista. La teoría deontológica encaja perfectamente con el arquetipo del héroe clásico, y teniendo en cuenta que las convenciones morales que tenemos en la sociedad se basan más o menos en esos principios, vemos gratificante que ese héroe esté representando con sus actos y decisiones aquello que también nosotros consideramos lo correcto. Resumiendo, para Kant, la deontología y para el típico superhéroe se tiene que hacer el bien para todo y para todos a toda costa. Que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas cosas. Este señor se llamaba Jeremy Bentham, también un filósofo del siglo XVIII que fue un referente del consecuencialismo, un paradigma ético que hizo frente a las ideas de Kant y la deontología, acusándolos de no ser prácticos e inviables en el mundo real. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Pues el consecuencialismo habla de que una acción es correcta o incorrecta en función de los resultados o la utilidad que produce. Para esta corriente, lo moralmente correcto es aquello que maximiza el bienestar general y minimiza el sufrimiento. Personajes como Logan, Punisher, el Arrow de la primera temporada televisiva no buscarían detener al delincuente solo por justicia, mucho menos minimizando los daños. Se asegurarían de que ese malviviente ya no sea un problema para la sociedad, como mínimo dejándolo parapléjico y, en la mayoría de los casos, mandándolo a tomar mate junto a Maradona. Para Miguel, el fin justifica los medios y considera egoísta aferrarse al interés individual, más aún cuando esto afecta a lo universal o, mejor dicho, lo multiversal. Y él lo sabe bien, pues cuando antepuso sus necesidades para ser feliz con una familia, se fue a la mierda todo un universo. Su visión va más hacia la conveniencia, optando por el mal menor. Cuando pone en una balanza que podría ser más catastrófico, por obvias razones se inclina hacia mantener el canon para salvar a la mayor cantidad de gente posible. El público ya entiende esto, por eso hay un debate en internet
internet sobre cuál team es mejor. Y eso no es una sorpresa, pues las reglas de lo correcto a las cuales nos suscribimos inconscientemente de a poco también van siendo cuestionadas. Y eso se refleja en temas muy controversiales en la vida real, como lo son la eutanasia y el aborto, que podríamos decir son decisiones que se basan en este pensamiento ético y cada vez más son situaciones aceptadas por la sociedad como formas de hacer lo correcto. ¿Tiene un médico la obligación moral de preservar la vida y hacer todo por curar a sus pacientes, o su deber es evitar el sufrimiento yendo hacia lo más práctico? Pues para el consecuencialismo, si no conviene lo primero, hay que hacer lo segundo, y Miguel Ojara, en su caso, no va a dudar en ir por las malas por lo que él considera un bien mayor. Tanto Miles como el espectador se enteran que según Miguel hay solamente dos opciones en el juego: o salvar momentáneamente a aquellos que deben de morir para mantener el canon para después destruir el universo, o hacer que se cumpla el canon dejando morir a los que están destinados a eso y así salvar a trillones de vidas. Obviamente no pareciera ser una situación justa, pues elijas lo que elijas habrá desgracias. Obviamente por un lado las consecuencias serán mínimas en comparación, pero sigue siendo una vida, que para el Spider-Man promedio no es algo con lo cual se negocia. Y recordemos otra vez que en el caso de Miles, una de esas vidas es la de su padre. Aparte de ser consecuencialista, Miguel es determinista y Morales más bien va hacia un libre albedrío, conceptos que podríamos también analizar pero en otro video, porque si no se nos hace larguísimo y no podemos hablar media hora sobre las cosas que le gustan a tu profe de sociales cuando vos solamente querías entretenerte viendo un video random sobre superhéroes en dibujitos mientras le bajabas tu almuerzo. O sea, viniste buscando oro y encontraste porro. Pero ya que estamos, haremos ese video si llegamos a los 1000 likes, porque sí, Paragua con la percepción de la realidad completamente alterada, pero con una inquebrantable fe de que el canal eventualmente sea un éxito. Y de paso por dos te digo que si te está gustando el video no te olvides de dejar tu like, suscribirte si no estás suscripto y activar la campanita para que te avise Don YouTube cuando tengamos nuevo contenido. Bueno, seguimos. Miles busca una opción diferente a la establecida y seguramente van a encontrar una forma en la que él sale ganando, o no, qué sé yo. Pero por el momento, Miguel nos da a entender que no existe más de esas dos opciones. Este problema ético y filosófico básicamente se puede representar con el dilema del tranvía, que si no saben de qué va, es un experimento mental propuesto en 1967 por una filósofa llamada Philippa Foot, y tiene como objetivo analizar las intuiciones morales de las personas y establecer un debate sobre la responsabilidad, la justicia y los derechos individuales a la vida. Dicha alegoría reza: un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan 5 personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente es posible accionar un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente. Por desgracia, hay otra persona atada a esta. ¿Debería pulsarse el botón? Desde un punto de vista utilitarista, que sería una forma específica de consecuencialismo en donde se busca el mayor bienestar con el menor daño posible, este dilema tiene una solución simple. Por mera lógica, el valor de vida de 5 personas es superior a la de un solo individuo, por ende, lo correcto sería accionar el botón. Sin embargo, esto trae consigo problemas como pasar por alto los derechos individuales y sacrificar a una persona inocente en nombre del bienestar colectivo. O sea, ¿está bien hacer un acto inmoral para conseguir un resultado positivo? Y si es así, debemos de admitir que la dignidad humana solo existe en función a su utilidad, y si un individuo ya no es útil para tal situación, se rebaja su calidad como persona para hacerlo en circunstancias inhumanas. Aceptar la ética consecuencialista trae consigo la muerte de la idea de que el bien es un concepto intrínseco, propio del ser humano, y más bien dejaría en claro que obramos de acuerdo a lo que más conviene. Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Pues ni idea. Personalmente espero que Miles, si es que hay una alternativa al dilema, pero si no, dependiendo de cómo piensen solucionarlo, podrían darle la razón a uno o a otro Spider-Man. ¿Por cuál de los dos personajes están más inclinados? Háganmelo saber en los comentarios. Hasta acá el video de hoy, amigos. Les dije que sería difícil de responder, así que por favor perdónenme por ese clickbait. Espero que les hubiera gustado. Mi nombre es Paragua Hayayoto Pata.